sabido hablar conforme a lo ordenado, tendréis distinto modo de vivir y diversa comida. No viviréis ya en comunión plácida. Cada cual huirá de su semejante, temeroso de su inquina y de su hambre, y buscará lugar que oculte su torpeza y su miedo. Como primer punto, palabras por la profesora Glendy Estrada, encargada del curso de Lengua y Literatura. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Agradecemos a todos su atención. Recordemos que la cultura maya ha sido una de las más grandes de Mesoamérica y lo vemos en sus escritos, lo vemos reflejado en cada uno de los textos que forman parte de su literatura. A continuación, nuestros estudiantes hablarán del Popol Vuh. Que no caigan en la bajada ni en la subida del camino, que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante de ellos, ni cosa que los golpee. Concédeles buenos caminos, planos. Como segundo punto, un ancestral tesoro, Popol Vuh. El árbol de las manitas por Melanie Alvarado, Diego Aguilar, Kevin Argueta y Dizan Cabrera. Este árbol fue apreciado como sagrado, ornamental, medicinal y comestible por mayas y aztecas. Aún es venerado y considerado mágico. Sus 5 estambres unidos en la base androceo semejan una pequeña mano con garras, de donde deriva su nombre. El Popol Vuh relata las aventuras de los seres gemelos en Xibalbá. Los señores del inframundo les piden que colecten 4 vasijas con pétalos de flores de diferentes colores. Su jardín era vigilado por pájaros guardianes y con ayuda de los Sonpopo lograban robar las flores. La grande fue identificada por Gillespie y McBean en 2002 como la flor de las manitas. Afirman que estas 4 flores se usaban en conjunto para dar sabor al chocolate. Aparece de manera muy explícita en el lienzo de Coaquecholán, el primer mapa pictográfico de Guatemala. Las flores representan claramente pequeñas manitas humanas fácilmente reconocibles, por lo que su identificación es definitiva en este valioso documento. También llamado lienzo de la conquista, era muy apreciado en los jardines imperiales mexicas. En náhuatl se le llama mapitzuchitl, flor como dedo, o mapitzuchitl, flor como mano. Francisco Hernández, en su Historia de las plantas de Nueva España, dio en México las primeras noticias sobre el árbol de las manitas. Fray Bernardino de Sahagún, en su famoso Códice Florentino, describió esta especie en gran detalle. Su nombre científico es Chiandroderon pentadactylon, que significa en griego árbol que da flores, como mano de 5 dedos. Le fue dado por el botánico mexicano José Diosino Larrategui en 1805. Es la única especie conocida de este género. En Guatemala se le llama comúnmente knack, del quiché knack, aunque según la región recibe otros nombres. Puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Su tallo es recto, recubierto de corteza muy lisa pardo grisácea. Su follaje es perenne, las hojas grandes y ligeramente lobuladas. Son de color verde oscuro en el envés y pardo rojizas en el revés. Sus flores son sumamente distintivas. Tienen forma de tulipán rojo intenso, con marcas más claras en las puntas que aparentan uñas. Los 5 largos estambres columnares que sobresalen semejan una mano. Su principal distintivo son polinizadas por aves, percheras o murciélagos. Se cree que esta especie se originó en Guatemala. Sin embargo, actualmente es más común en tierras altas subtropicales del sur de México y bastante rara en el país, El Salvador y Honduras. Crece en terrenos desmontados o bosques nubosos entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se le puede observar en la falda de los volcanes. Su reproducción por semillas no es fácil y su crecimiento es lento. Debajo de los árboles maduros germinan algunas semillas en el humus. Esos arbolitos son eventualmente trasplantados a bolsas con tierra y vendidos en Chichicastenango. El Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis 1553 lo recomienda para el dolor en la región púbica, la adecuación de flores frescas o secas. Se utiliza efectivamente como tónico cardíaco contra la presión alta y como relajante también. Se usa para tratar diarrea, hemorroides e inflamación de los ojos. Reduce el edema y los niveles de colesterol sérico, debido a que contiene las glucosidades como queratina y teolina, que actúan como diuréticos. También aumenta la capacidad pulmonar en comunidades indígenas de Guatemala y México. Se utilizan en las hojas de canac para envolver tamales de maíz o queso fresco.
Enseguida llegó el fin, la pérdida, la destrucción, la muerte de aquellos maniquíes, muñecos construidos de madera. Entonces fue hinchada la inundación por los espíritus del cielo. Como tercer punto, el origen de un todo, por nuestros compañeros Luis Castro, Mario Chávez, Hilary Chávez, Maylin Contreras, Emilio Contreras, Ricardo Guevara y Saraí Calderón. En el mundo han existido y seguirán existiendo historias incomparables, relatos que se quedan plasmados en la mente de unos y que por su gran autenticidad o valor perduran en la memoria colectiva. A la vez tienen la facultad de desligarse del tiempo y del espacio, para así introducirse en las venas de la historia. No es casualidad que el Popol Vuh se aplique esa premisa. El texto, que se estima fue escrito entre 1554 y 1558 por los quichés, ha trascendido sus casi 470 años y también el territorio que le vio tomar forma entre los relatos orales que luego pasarían a la escritura chichicastenango. Hasta nuestros días el texto ha sido traducido unas 30 veces en 7 idiomas, se ha publicado en versiones impresas y digitales, lo han leído académicos, estudiantes y público en general. El libro ha inspirado piezas de arte visual, obras de teatro, proyectos audiovisuales, cómics, y su título ha servido para nombrar museos, librerías y hasta proyectos musicales. En la década de 1970, una banda alemana adoptó como nombre Popol Vuh. El interés se extiende hasta la propia virtualidad. Tan solo 1,09 segundos después de haber escrito Popol Vuh en el buscador Google, aparecieron 2.440.000 resultados al cierre de esta edición. El 30 de mayo de 1972 fue constituido Libro Nacional de Guatemala, por lo que cada año se conmemora su día en esta fecha. En el 2012, el Ministerio de Cultura y Deportes lo declaró Patrimonio Intangible de la Nación. ¿Para qué hace tan especial este libro? Para responder es preciso comenzar desde su inicio, que a la vez es el origen de un todo. De acuerdo con el fallecido lingüístico, abogado y poeta maya quiché Enrique San Carlos, a quien investigó a partir del libro un gran parte de su carrera del Popol Vuh, realizó la mitología y la historia del pueblo quiché hasta la conquista de los españoles del siglo XVI. Muchos han mencionado que se trata de un libro sagrado, pero algunos investigadores declaran la antropología maya, quiché, auras comunes, es un enfática e inclara que se le declara calidad de sagrado. Se conmemora la triada en un libro relacionado con un fundamento, lo cual apuntaría a una verdad absoluta o inapelable de las cosas por ella. Sangre verlo como un texto histórico que recopila una versión de un mundo. Cabe realizar que el Popol Vuh no es el único que representa la conmovisión de los pueblos mayas. Se trata de todo uno de los textos que ha logrado permanecer una vez asentada la colonia, ya que hace muchos años fueron destruidos o fueron quemados por los españoles. De hecho, el Popol Vuh fue reproducido luego de que el sacerdote Francisco Jiménez, quien vivió en Chimaltenango durante los primeros años del siglo XVIII, tradujera con símbolos latinos la historia desde un manuscrito en quiché. Con el paso del tiempo, el texto viajó por distintas partes del mundo y fue traducido por otros idiomas. Destaca que el primero en traducirlo al español fue el historiador, intelectual y diplomático guatemalteco Adrián Recinos en 1947. Entre los manuscritos que también existen, expone la cosmovisión maya, se encuentran en Memorial de Sololá, Los Ángeles, los cachiqueles, el título Coyoy, el Rabinal Achí y el título real de Don Francisco Isuquín Navay, entre otros. El Popol Vuh se divide en 3 partes. En la primera se describe la creación del mundo y el origen de los seres humanos. En la segunda se desarrollan las aventuras de los gemelos Hunahpu e Exbalma. La tercera habla de los pueblos originarios, las guerras y la coexistencia de los quichés hasta la conquista. Calop establece que en la traducción de su libro,
que la narrativa contenida en él se caracteriza por mostrar una transmisión no lineal entre la historia y la mitología. De hecho, la versión del lingüista se vale de la estructura poética, mediante la cual se cree que fue escrita originalmente. Además de su valor mitológico e histórico representado por los quichés, así como su distintivo valor temporal que enfrenta a las narrativas lineales, el Popol Vuh puede interpretarse desde distintas aristas que aportan una mayor comprensión hasta nuestros días. Importancia en distintos saberes. La antropóloga Aura Comes hace una lectura del mundo del uno que enfrenta la visión del Popol Vuh. Establece que el occidente colonizador ha presentado la vida y el origen como un proceso único alrededor de un solo grupo étnico, un solo tiempo y un solo Dios. Comas explica que esta visión, que se ha heredado desde la colonia, es contraria a la plasmada en el Popol Vuh, donde se habla del mundo dual, par o poli, cuya creación fue llevada a cabo por múltiples parejas encabezadas por el cielo y la tierra, junto con todo lo existente. Contrario a la visión occidental de la vida, los seres humanos mayas surgimos de todo lo que ya existe. Todo lo concebimos como sagrado porque existimos y lo otro existe y vive. La también antropóloga Lina Barrios explicó que el Popol Vuh muestra una gran importancia frente a la diversidad natural. En el libro se mencionan 92 especies propias de Guatemala, 41 de flora, como pericón, maíz, hule, caña, copal y zapote, y 51 de fauna, quetzales, jaguares, venados, cascabeles, micoleones, entre otras. Mujeres, es relevante en el libro, ya que las energías son femeninas y se encuentran en complementariedad. Además, se habla de comadronas, gobernadoras guerreras o de las energías que guardan la milpa. En la opinión del escritor, narrador y editor José Luis Perdomo, el Popol Vuh visto desde la literatura tiene el carácter del libro fundacional del mundo. Considera es necesario que sus páginas permitan un diálogo permanente en las aulas y agrega, es imposible pensar en los libros de leyendas de Guatemala, Hombres de Maíz o Mulata, de tal sin retornar eternamente al Popol Vuh o Popol Vuh. El Popol Vuh es un manuscrito de alto valor científico e investigativo porque recoge terminología antigua del quiché, idioma maya del cual se han derivado otros como el tzutuil, cachiquel, pocomán, poconchí, uspanteco y zacapulteco. Se pueden encontrar terminología que han quedado en desuso. El hecho de encontrar esas estructuras y la semántica especial en los idiomas mayas, donde se han hecho descripciones metafóricas del lenguaje que está presente en ceremonias que sobreviven. José Baudillo Sisís, politólogo y sociólogo maya achí, comenta que el Popol Vuh orienta las relaciones interrelacionales, las cuales se basan en grandes principios, como el hecho de que la sociedad busque en su actuar el equilibrio de la armonía de la existencia de las familias y las comunidades. Desde una óptica política y partiendo desde la premisa sociológica comentada, describe procedimientos para la conducción adecuada de la sociedad, pues hace referencia hacia los cargos que se deben ejercer y el planteamiento de que la estructura de la organización debe ser circular, por lo que claramente habla de consejos y no de juntas directivas. Afirmamos que la estructura actual de los grupos organizados de la sociedad guatemalteca es vertical, y en algunos casos se plantean estructuras organizativas de manera horizontal, pero no circular. ¿En dónde radica la diferencia? En que cada integrante de un consejo tiene tantas responsabilidades y funciones como cualquier otro, pero en este caso no es quien tenga más responsabilidades o quien mande, como en el caso del presidente de una junta directiva que tiene una estructura vertical. El título y sus variantes. En su traducción del libro, Sam Colop establece que dentro de los folios elaborados por Francisco Jiménez aparece Popol Vuh y Popol Vuh, lo cual hizo proponer a Adrián Inés Chávez, otro traductor de origen quiché, que era en la primera mención de la L estaba de más, por lo que omitió la letra en su versión. Sam Colop explica que la palabra Popol existe y se encuentra en distintos escritos mayas como la primera parte del tesoro de las lenguas cachiquel, quiché y sutushil. El título de Totonicapán, vocabulario en lengua quiché en el diccionario maya yucateco y el diccionario cachiquel español de Sáenz de Santa María. En esa última publicación también se encuentra la mención de Popol Vuh, cuyo significado aparece como el libro común de Sam Colop. Añade cuando
Adrián Recinos publicó su traducción del libro del título Popol Vuh. Dio a conocer que la H debía pronunciarse como J y que el sonido de la B es igual de la U, Gu o W. Popol Vuh también suena como Popol Vuh o Popol Vuh. Por esta razón se ha dicho que son válidas distintas formas de llamarlo. En el caso de San Colom, Popol Vuh, ya sea desde sus perspectivas históricas, mitológicas, naturales, lingüísticas, antropológicas o sociales. El Popol Vuh es un documento que a la fecha proyecta un gran acervo del que cualquier persona puede encontrar más de un interés y hasta revelaciones. Tú, pájaro, vivirás por los árboles y volarás por los aires. Alcanzarás tu región en las nubes, rozarás la transparencia del cielo y no entrarás ni miedo en caer. Como cuarto punto, variedades narrativas por Fernanda Díaz, Rafael González, Adrián Lux y Daniela Aguilar. Traducción al francés. Del manuscrito que dejó el sacerdote Francisco Jiménez han surgido diversas traducciones del Popol Vuh, entre ellas la del abate Charles Brasseur de Bourbourg en la década de 1860, quien fue ordenado sacerdote en Roma a los 30 años. En julio de 1854 viajó desde Francia a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En 1855 encontró el manuscrito La historia de los indios, que contiene la transcripción que hizo Jiménez. Como deseaba favorecer sus transcripciones arqueológicas, vivió por 2 años en comunidades indígenas guatemaltecas para aprender su idioma. De esta forma preparó la traducción. En 1860 se publicó el documento La historia de las naciones civilizadas de México y Centroamérica, con una traducción francesa de este libro titulada Popol Vuh, le livre sacré. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la traducción del Popol Vuh al alemán. Después de la traducción de Charles Etienne Brasseur, el profesor Georges Reynaud publicó en 1925 en París una nueva versión de Popol Vuh con el título Les dieux, les eras et les hommes de l'ancien Guatemala d'après le livre du Concile. Reynaud dedicó varios años al estudio de los manuscritos indígenas de América, por lo que se considera que su traducción de esta obra es una de las mejores. Además, tuvo la ventaja de consultar los vocablos de las lenguas de Guatemala en textos de la Biblioteca Nacional de París, para aclarar conceptos de las versiones de Jiménez y Brasseur. Traducción al español por Adrián Recinos, de 1947. El guatemalteco Adrián Recinos presentó una nueva traducción e interpretación del Popol Vuh. Localizó el libro en la biblioteca de la Universidad de Newberry en Chicago, luego que Charles Brasseur se lo llevara a Francia. Recinos hacía investigaciones relacionadas con la literatura precolombina, lo cual lo llevó a Chicago, porque se decía que en ese lugar se resguardaba un importante manuscrito. Sin embargo, su sorpresa fue encontrarse con el manuscrito original del sacerdote Jiménez. Debido a su impresión y deseo de que se siguiera conociendo la historia, publicó la primera edición de su traducción en 1947 en la editorial Fondo de Cultura Económica, llamada Popol Vuh, las antiguas historias de Quiché. Esta es una de las más conocidas y difundida, ya que se comenta que es la que tiene más parentesco a la original. Muchas gracias. Traducción del San Colom 2009. En el prólogo de su traducción de Popol Vuh, Luis Enrique Sam Colom explica que la idea de traducir el documento en el idioma quiché surgió para que los hablantes tuvieran acceso al leerlo en su idioma. Luego surgió la idea de traducirlo al español para superar los errores que contienen otras ediciones. San Colom nació en Cantel, Quetzaltenango en 1955. Se graduó de abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar. También fue poeta, escritor, columnista de la Prensa Libre y promotor del idioma quiché, por lo que daba clases en la Universidad de San Carlos. Y dado que él era lingüista, publicó una de las versiones que se consideran más acertadas del Popol Vuh en el 2009. Pensaron cómo harían brotar la luz, la cual recibiría alimento de eternidad. La luz se hizo entonces en el seno de lo incriado. Contemplaron así la naturaleza original de la vida
que está en la entraña de los desconocidos. Como quinto punto, personajes, por nuestros compañeros Cristian Pérez, Rebeca Privado, Abner Reyes, Génesis Sandoval, Steve Sosa, Brian Yaquian y Milka Zacarías. Una de las claves más importantes para que los relatos que quedan impregnados en la mente de las personas es la forma en la que se desarrollan los personajes durante la historia. Cuando una obra trasciende su tiempo y permanece en la memoria colectiva es porque su historia es protagonizada por personajes que permanecen y mudan con la humanidad. El Popol Vuh se divide en 3 partes y en cada una sobresalen personajes que son recordados, no solo por los quichés, sino también por todos los que se han sumado a la historia a través de las páginas del libro. En la primera parte se presenta una descripción de la creación y del origen del hombre, sobre todo cómo el hombre fue hecho de maíz y cereal, la cual constituye la base de la alimentación de México y Centroamérica. La segunda historia relata las aventuras de los jóvenes Ujunapú e Ixcabalenque, cuyos padres fueron sacrificados por los señores de Xibalba, y a la tercera serie es una de noticias acerca del origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus migraciones y su distribución en el territorio. También habla de las guerras y el predominio de la etnia quiché hasta un poco antes de la conquista española. A continuación vamos a hablar de los 10 personajes más importantes del Popol Vuh. Tepeo, en algunas ediciones que toman como referencia la versión del Popol Vuh de Adrián Recinos, Tepeo y Gucumatz aparecen como personajes separados, aunque siempre actúan en conjunto. Sin embargo, en la versión de San Colob aparecen como uno solo llamado Tepeo Cucumatz. Tepeo es uno de los dioses creadores y formadores de la tierra y el hombre. Estuvo presente en los 3 intentos de crear a la humanidad, al igual que Tepeo Cucumatz. Aparece vestido con plumas verdes y azules que simbolizan al dios creador. Ucuxcaj es el nombre del dios y forma el corazón del cielo. Según San Colob, a corazón del cielo se le identifica como huracán, que implica su fuerza acuática en un espacio donde solo existía el mar y el cielo. Aparece cuando, junto con Tepeo Cucumatz, intercambian opiniones y surge la creación. Ukuk-Kakish. Su nombre se traduce como 7 guacamaya. Se representa con ojos de plata y gemas verdes en su cuerpo emplumado. Es un personaje híbrido entre ser humano y guacamaya, por lo que tiene características de ambos. Hacía llamarse el sol y la luna. Grande es mi esplendor, por mí caminarán y vencerán los hombres, porque de plata son mis ojos resplandecientes como piedras preciosas. Como esmeraldas mis dientes brillarán como piedras finas, semejantes a la faz del cielo. Hunahpue Exabalme, dioses gemelos que son considerados héroes. Ambos jugaron a la pelota y luego derrotaron a los señores de Xibalbá. Y antes vencieron a Ukuk-Kakish. Eran considerados dioses, subieron al cielo, a uno le tocó el sol y al otro la luna. Así se iluminó el cielo y la faz de la tierra. Son hijos de Hunhanakpu y Ukuk-Hanakpu. Gracias. Zipacná y Cabracán. Este último significa temblor, lo cual coincide con sus características de destructor de montañas y volcanes. Ambos son hijos de Ukuk-Kakix. Zipacná decía ser el que hizo la tierra, y Cabracán decía ser quien sacudía el cielo y quien conmovía la tierra. Ambos fueron acabados por Hunahpu y Xbalanque. El primero murió cuando trató de cazar un cangrejo y un cerro le cayó encima, y el segundo comió un pájaro con tizate y perdió todas sus fuerzas. Soy Steve Sosa y hablaré sobre Hunahpu y Cup-Hunahpu. Ambos son hijos de Xpiacoc y Xmugané. Estos dos eran los que se encargaban de jugar al juego de la pelota y a los dados todos los días. Un día estos fueron llamados por los hombres de Xibalbá y fueron sacrificados. Fueron enterrados debajo del juego de la pelota, excepto la cabeza de Hunahpu, la cual fue colocada en un árbol en Xibalbá, del cual posteriormente salieron frutos. Hunbatz y Hunchuwen, hermanastros de Hunahpu y Xbalanque, hijos de Hunahpu. Su madre se llamaba Ixbaquiyaló. Eran grandes sabios de buena índole y buenas costumbres. Eran flautistas, cantores, pintores, escultores, joyeros, plateros, pero ya de grandes su única ocupación era tocar la flauta y cantar. Tenían envidia de Hunahpu y Xbalanque, por lo que fueron convertidos en monos y posteriormente huyeron al bosque. Muchas gracias. Ixquic, hija de Cuchumoqui, fue la mujer que fascinada con la historia de los frutos nacidos en el árbol que estaba en Xibalbi,
en donde colocaron la cabeza de Lurjunpu. Fue a verlos y tomó una. La calavera que estaba en el árbol le lanzó un chisquete de saliva a su palma, con la cual le dio su descendencia. Y así fue como engendró a Yujpu Xbalamico. Hola, mi nombre es Rebeca Zacarías y hoy les hablaré sobre Yun Kame y Wukub Kame. Principales señores de Xibalba, eran los jueces supremos. A todos los señores les enseñaban sus funciones y a cada uno les señalaban sus atribuciones. Al escuchar a Yun Hunahpu y a Wukub Hunahpu jugar a la pelota, los mandaron a llamar para que jugaran con ellos y probaran si podrían vencerlos. Además, deseaban sus implementos de juego, sin embargo, fueron derrotados por Hunahpu e Xbalamque. Enseguida fecundaron a los animales de las montañas, guardianes de todas las selvas. Los seres de las montañas, venados, pájaros, pumas, jaguares, serpientes, víboras, serpientes ganti y guardianes de los bejucos. Como sexto punto, serpiente emplumada por Alison Zapata. Serpiente emplumada. Gucumatz también es conocido como la serpiente emplumada. En la edición del Popol Vuh de Adrián Recinos se explica que es la versión quiché de Kukulcán, nombre maya de Quetzalcóatl que significa majestuosa serpiente emplumada. Gucumatz es el dios del viento, de la vida y del amanecer. En el libro sagrado de Quiché aparece desde el surgimiento de la tierra y de la humanidad. En el último capítulo es el rey, en el linaje de los Cahuec. En la leyenda y cosmogonía de los aztecas figura como el dios Quetzalcóatl, que quiere decir pájaro serpiente o serpiente emplumada, quien era criador del maíz, el viento, el agua y el fuego. El quiché se encuentra en el arco de Gucumatz. El primero se construyó de ladrillo, pero en 1932 el alcalde Edmundo Rodas ordenó al actual a cargo del arquitecto Aniceto de León, que elaboró de piedra canteada traída del cantón Quijel y pintada una cabeza de serpiente, dentro de la cual hay un rostro humano. En el silencio de las tinieblas vivían los dioses que se dicen Tepeu, Gucumatz y Huracán, cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de la existencia y de la muerte, de la tierra y de los seres que la habitan. Como séptimo punto, presentación del video con la creación del hombre según el Popol Vuh. Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gucumatz y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gucumatz dijo: hagamos ahora unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo: estos hombres tampoco nos obedecen. Enviaré un diluvio que los destruirá. Así,
Los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon 4 hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces, Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban que amanezca, que llegue la aurora. Como octavo punto, palabras por la señora directora P. Marta Lara. Buen día, tengan todos y cada uno de los presentes, chicos de quinto Baco que ya están realizando una de las últimas actividades que tendrán como estudiantes de secundaria. En esta ocasión trabajaron con su profesora de lengua y literatura, Miss Glendy Estrada, todo este relato tan interesante de el libro sagrado Popol Vuh. Cuando nos remontamos a leer este libro, toda la filosofía de vida que en él se encuentra, el origen del hombre, la creación del hombre, cuando mencionan a sus dioses, Tepeu, Gucumatz y Guracán, luego todo lo que conlleva a la creación de el ser humano, de la vida, cuando crearon las montañas, los animales, las selvas, los diferentes seres vivos. Bueno, en fin, nos han descrito todos estos pasajes tan interesantes de este libro sagrado de los quichés. Cuando hablamos de los espíritus del cielo y de toda la filosofía que lleva a este gran libro, todos los elementos que se juegan en este. Muchas gracias por darnos esta descripción, por compartir con nosotros todo este importante mensaje que Miss Glendy, chicos de quinto Baco, gracias por compartirnos. A los jóvenes que se encuentran presentes, padres de familia, profesores, recordémonos que es muy interesante leer este libro y adentrarnos en todos estos orígenes de la vida. Muchas gracias, chicos de quinto Baco, les deseamos éxitos en este año que finalizan sus estudios de secundaria. Tengan buen día.